Le di afectuoso la mano. Quédeselo, tranquila. A nuestro viejo amigo Mendel le habría encantado que al menos una entre los muchos miles de personas que le deben un libro aún se acuerde de él. Después me marché y sentí vergüenza frente a aquella anciana y buena señora que, de una manera ingenua y sin embargo verdaderamente humana, había sido fiel a la memoria del difunto, pues ella, aquella mujer sin estudios, al menos había conservado el libro para acordarse mejor de él. Yo, en cambio, me había olvidado de Mendel, el de los libros, durante años. Precisamente yo, que debía saber que los libros solo se escriben para, por encima del propio aliento, unir a los seres humanos y así defendernos frente al inexorable reverso de toda existencia, la fugacidad y el olvido. Bueno, pues es un extracto del libro Mendel, el de los libros, de Stefan Zweig, y encierra un deseo también, ¿no?, que es el de unirnos para luchar contra ese olvido, para el que parece que son buen antídoto los libros, pero para unirnos de verdad, a ver si el año que viene podemos estar más cerquita. Agur.